Esto es Mensajes de la Sede Santa. Hoy compartimos una revelación que ha tocado corazones y ha despertado esperanza en miles de creyentes. En una audiencia privada con fieles, el Papa León XIV pronunció unas palabras que resonaron más allá de los muros del Vaticano. Una oración, breve y poderosa, capaz, según él mismo, de abrir el camino a la sanación del cuerpo, del alma y del espíritu. No se trata de una fórmula mágica ni de superstición. Se trata de una invocación sincera, nacida de la fe y fortalecida por el amor divino. Según las palabras del pontífice, esta oración no sustituye a la medicina, pero toca donde la medicina no alcanza, el origen espiritual de muchas dolencias. Cuando el corazón está herido, dijo, el cuerpo lo manifiesta, y cuando el alma clama por Dios, el cuerpo responde. El Papa relató cómo esta oración fue transmitida por generaciones de creyentes en silencio, usada por santos, por mártires, por madres que oraban por sus hijos en la enfermedad, por ancianos que pedían paz en su dolor y por personas comunes que no tenían más remedio que la fe. Y entonces la compartió. Señor Jesús, médico del alma y del cuerpo, pon tu mano sobre mi herida. Sopla tu espíritu donde habita el dolor y deja que tu voluntad, que es amor, renueve en mí la salud, la paz y la esperanza. Amén. Silencio absoluto siguió a sus palabras. Muchos lloraron, otros repitieron la oración en voz baja. Porque más allá de las palabras, el Papa León XIV habló desde la autoridad que solo da la experiencia espiritual, la certeza de que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Explicó después que esta oración no debe usarse con prisa ni con impaciencia, sino con la conciencia de que la sanación comienza cuando el alma se rinde ante la voluntad divina. Dios no siempre quita el dolor, dijo, pero siempre transforma el corazón que se atreve a confiar en medio de él. La oración, dijo el Papa, puede ser repetida con fe ante una enfermedad propia o ajena, en silencio o en voz alta, en soledad o en comunidad. No hay lugar donde Dios no escuche al corazón sincero. También relató cómo, en una visita al Hospital Pediátrico del Vaticano, rezó esta misma oración con una niña que sufría una enfermedad terminal. Ella no pidió curación, recordó el Papa, pidió paz. Y al día siguiente, su madre me dijo que había dormido por primera vez sin miedo. Papa León XIV recordó que los milagros no siempre vienen como los esperamos. A veces, la sanación más profunda no es la del cuerpo, sino la del resentimiento, del miedo, de la desesperanza. Y cuando el alma sana, el cuerpo muchas veces le sigue. En un mundo herido por enfermedades físicas y espirituales, donde el miedo y el dolor tocan a todas las familias, este mensaje no es una promesa vacía, sino una invitación a volver al origen de toda vida, al encuentro personal con el Cristo que sana, no con estruendo, sino con ternura. Y así, en tiempos donde tantos buscan respuestas, el Papa León XIV no ofreció un dogma, sino una plegaria. Una puerta abierta para todo aquel que aún cree que la fe puede mover lo que la lógica no comprende, porque en el misterio del dolor también habita la gracia, y quien ora con fe nunca queda igual. Durante una de sus homilías más íntimas y conmovedoras, el Papa León XIV se refirió a una dimensión de la fe que suele quedar en segundo plano en tiempos de crisis: la capacidad del espíritu para abrir camino a la sanación. No habló de ciencia médica, ni de curanderismo, ni de fórmulas esotéricas. Habló del poder de la oración cuando brota del corazón que confía, incluso en medio del dolor más profundo. Hay enfermedades que comienzan en el cuerpo, dijo con tono sereno. Pero también hay heridas que nacen en el alma y terminan manifestándose en la carne, y a esas heridas solo Dios puede tocarlas sin dañarlas. Fue entonces cuando, con un gesto pausado, compartió una oración que, según sus propias palabras, ha acompañado a generaciones de creyentes que nunca dejaron de confiar, aun cuando todo parecía perdido. El pontífice no leyó la oración desde un texto oficial, la pronunció como quien revela algo sagrado, antiguo, íntimo. Explicó que la había recibido años atrás de un monje en los Andes peruanos durante su labor pastoral como misionero. El monje, ya anciano, le dijo: «Esta oración no la encontrarás en libros. Vive en las personas que oran sin que nadie las vea». Y añadió: «No la reces para que ocurra un milagro. Reza para que Dios te muestre qué parte de ti ya está lista para sanar». Después de recitarla, el Papa no buscó aplausos ni respuestas inmediatas. Guardó silencio. Cerró los ojos y dejó que el peso de esas palabras hiciera su trabajo. Habló luego de cómo la oración,
cuando nace de la humildad y no de la exigencia, se convierte en bálsamo. No es una fórmula mágica, pero sí una llave invisible que abre puertas que ni siquiera sabíamos que estaban cerradas. Narró cómo, en distintas visitas pastorales, había escuchado testimonios de personas gravemente enfermas que no experimentaron una cura física inmediata, pero sí un despertar interior. Personas que dejaron de temer hasta la muerte, que sanaron relaciones rotas, que encontraron sentido en medio del sufrimiento. Y concluyó: la sanación más profunda no siempre es la que se ve, es la que reconcilia el alma con la vida. Durante ese mismo encuentro, el Papa León XIV dirigió unas palabras especiales a quienes cuidan de los enfermos, a los que acompañan con discreción, con ternura, con cansancio acumulado. Les dijo: ustedes también necesitan sanación, porque cuidar desgasta, porque amar al que sufre sin poder aliviarlo hiere. Pero no están solos, Dios también toca al que acompaña. Y pidió que esa misma oración fuera rezada no solo por quienes padecen enfermedad, sino también por los que la abrazan en otros. El mensaje no quedó ahí, también habló del perdón como forma de curación. A veces, la enfermedad se instala donde el rencor echó raíces, no siempre, pero a veces. Y cuando uno perdona, el alma respira y el cuerpo también lo nota. Estas palabras no fueron una afirmación médica, sino una observación pastoral, nacida de años escuchando a personas que al reconciliarse con su historia, comenzaban a recuperar algo de su fuerza. León XIV insistió en que el cuerpo y el alma no son enemigos, son aliados. El cuerpo grita lo que el alma calla, y cuando el alma habla con Dios, el cuerpo escucha. Por eso, recomendó rezar la oración en momentos de calma, en silencio, sin prisa, sin expectativas grandiosas. Solo abre el corazón y deja que Él haga el resto. Contó además cómo un preso que había sido condenado por crímenes graves escribió una carta al Vaticano diciendo que había comenzado a rezar esa misma oración cada noche. No pedía libertad, no pedía salud, pedía luz interior. No sé si saldré algún día de aquí, escribió el recluso, pero cada vez que la rezo, algo se libera por dentro. Ese testimonio fue mencionado por el Papa como ejemplo de que la sanación no es privilegio de unos pocos, que no depende de merecimientos, ni de títulos, ni de condición. Es don, es gracia. Y cuando se pide con verdad, Dios se acerca, no siempre como esperamos, a veces con consuelo, otras veces con aceptación, otras con una fuerza inesperada para seguir caminando. León XIV terminó su reflexión diciendo que la oración que sana no se mide en segundos, sino en sinceridad. Si tu oración dura un instante, pero es honesta, vale más que horas de palabras vacías. Y recordó que incluso el silencio puede ser oración si nace de la entrega. En una época donde la enfermedad genera miedo, ansiedad y aislamiento, el Papa no trajo fórmulas nuevas, trajo memoria espiritual. Volvió a lo esencial, a la plegaria simple, dicha con fe, con humildad, con deseo sincero de luz. Y en esa simplicidad recordó al mundo que el misterio de la sanación no se encuentra solo en los laboratorios ni en los manuales clínicos, sino también, y quizás sobre todo, en el lugar más silencioso del ser humano, su corazón. Cuando se atreve a hablar con Dios, ¿alguna vez has sentido que una oración te tocó de una manera que ningún medicamento pudo? ¿Has vivido o presenciado una sanación física o interior que solo puedes explicar desde la fe? Las palabras del Papa León XIV nos invitan a detenernos, mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué parte de nosotros necesita ser sanada hoy? Nos gustaría conocer tu experiencia, tu reflexión, tu historia. ¿Has rezado alguna vez por alguien enfermo? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué cambió dentro de ti? Tal vez fue paz, tal vez fue fortaleza, tal vez fue un milagro silencioso que solo tú entendiste. Cada experiencia compartida puede ser un faro para otros que hoy están atravesando la oscuridad. Comenta lo que esta oración despertó en ti. Cuéntanos si has sentido alguna vez que Dios te tocó en medio del dolor. No importa si es una historia pequeña o grande, reciente o lejana. A veces, una sola palabra escrita desde el corazón puede convertirse en el consuelo que otro necesita leer. ¿Te ha pasado? ¿Lo has sentido? Queremos escucharte. Esto es Mensajes de la Sede Santa. Hoy compartimos una revelación que ha tocado corazones y ha despertado esperanza en miles de creyentes. En una audiencia privada con fieles, el Papa León XIV pronunció unas palabras que resonaron más allá de los muros del Vaticano. Una oración, breve y poderosa, capaz, según él mismo, de abrir el camino a la sanación del cuerpo,
del alma y del espíritu. No se trata de una fórmula mágica ni de superstición, se trata de una invocación sincera, nacida de la fe y fortalecida por el amor divino. Según las palabras del pontífice, esta oración no sustituye a la medicina, pero toca donde la medicina no alcanza, el origen espiritual de muchas dolencias. Cuando el corazón está herido, dijo, el cuerpo lo manifiesta, y cuando el alma clama por Dios, el cuerpo responde. El Papa relató cómo esta oración fue transmitida por generaciones de creyentes en silencio, usada por santos, por mártires, por madres que oraban por sus hijos en la enfermedad, por ancianos que pedían paz en su dolor y por personas comunes que no tenían más remedio que la fe. Y entonces la compartió. Señor Jesús, médico del alma y del cuerpo, pon tu mano sobre mi herida. Sopla tu espíritu donde habita el dolor y deja que tu voluntad, que es amor, renueve en mí la salud, la paz y la esperanza. Amén. Silencio absoluto siguió a sus palabras. Muchos lloraron. Otros repitieron la oración en voz baja. Porque más allá de las palabras, el Papa León XIV habló desde la autoridad que solo da la experiencia espiritual, la certeza de que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Explicó después que esta oración no debe usarse con prisa ni con impaciencia, sino con la conciencia de que la sanación comienza cuando el alma se rinde ante la voluntad divina. Dios no siempre quita el dolor, dijo, pero siempre transforma el corazón que se atreve a confiar en medio de él. La oración, dijo el Papa, puede ser repetida con fe ante una enfermedad propia o ajena, en silencio o en voz alta, en soledad o en comunidad. No hay lugar donde Dios no escuche al corazón sincero. También relató cómo, en una visita al Hospital Pediátrico del Vaticano, rezó esta misma oración con una niña que sufría una enfermedad terminal. Ella no pidió curación, recordó el Papa, pidió paz. Y al día siguiente, su madre me dijo que había dormido por primera vez sin miedo. Papa León XIV recordó que los milagros no siempre vienen como los esperamos. A veces, la sanación más profunda no es la del cuerpo, sino la del resentimiento, del miedo, de la desesperanza. Y cuando el alma sana, el cuerpo muchas veces le sigue. En un mundo herido por enfermedades físicas y espirituales, donde el miedo y el dolor tocan a todas las familias, este mensaje no es una promesa vacía, sino una invitación a volver al origen de toda vida, al encuentro personal con el Cristo que sana, no con estruendo, sino con ternura. Y así, en tiempos donde tantos buscan respuestas, el Papa León XIV no ofreció un dogma, sino una plegaria. Una puerta abierta para todo aquel que aún cree que la fe puede mover lo que la lógica no comprende, porque en el misterio del dolor también habita la gracia, y quien ora con fe nunca queda igual. Durante una de sus homilías más íntimas y conmovedoras, el Papa León XIV se refirió a una dimensión de la fe que suele quedar en segundo plano en tiempos de crisis: la capacidad del espíritu para abrir camino a la sanación. No habló de ciencia médica, ni de curanderismo, ni de fórmulas esotéricas. Habló del poder de la oración cuando brota del corazón que confía, incluso en medio del dolor más profundo. Hay enfermedades que comienzan en el cuerpo, dijo con tono sereno. Pero también hay heridas que nacen en el alma y terminan manifestándose en la carne, y a esas heridas solo Dios puede tocarlas sin dañarlas. Fue entonces cuando, con un gesto pausado, compartió una oración que, según sus propias palabras, ha acompañado a generaciones de creyentes que nunca dejaron de confiar, aun cuando todo parecía perdido. El pontífice no leyó la oración desde un texto oficial, la pronunció como quien revela algo sagrado, antiguo, íntimo. Explicó que la había recibido años atrás de un monje en los Andes peruanos durante su labor pastoral como misionero. El monje, ya anciano, le dijo: «Esta oración no la encontrarás en libros. Vive en las personas que oran sin que nadie las vea». Y añadió: «No la reces para que ocurra un milagro. Reza para que Dios te muestre qué parte de ti ya está lista para sanar». Después de recitarla, el Papa no buscó aplausos ni respuestas inmediatas. Guardó silencio. Cerró los ojos y dejó que el peso de esas palabras hiciera su trabajo. Habló luego de cómo la oración, cuando nace de la humildad y no de la exigencia, se convierte en bálsamo. No es una fórmula mágica, pero sí una llave invisible que abre puertas que ni siquiera sabíamos que estaban cerradas. Narró cómo, en distintas visitas pastorales, había escuchado testimonios de personas gravemente enfermas que no experimentaron una cura física inmediata, pero sí un despertar interior. Personas que dejaron de temer hasta la muerte.
que sanaron relaciones rotas, que encontraron sentido en medio del sufrimiento. Y concluyó: la sanación más profunda no siempre es la que se ve, es la que reconcilia el alma con la vida. Durante ese mismo encuentro, el Papa León XIV dirigió unas palabras especiales a quienes cuidan de los enfermos, a los que acompañan con discreción, con ternura, con cansancio acumulado. Les dijo: ustedes también necesitan sanación, porque cuidar desgasta, porque amar al que sufre sin poder aliviarlo hiere. Pero no están solos, Dios también toca al que acompaña. Y pidió que esa misma oración fuera rezada no solo por quienes padecen enfermedad, sino también por los que la abrazan en otros. El mensaje no quedó ahí, también habló del perdón como forma de curación. A veces, la enfermedad se instala donde el rencor echó raíces, no siempre, pero a veces. Y cuando uno perdona, el alma respira y el cuerpo también lo nota. Estas palabras no fueron una afirmación médica, sino una observación pastoral, nacida de años escuchando a personas que al reconciliarse con su historia, comenzaban a recuperar algo de su fuerza. León XIV insistió en que el cuerpo y el alma no son enemigos, son aliados. El cuerpo grita lo que el alma calla, y cuando el alma habla con Dios, el cuerpo escucha. Por eso recomendó rezar la oración en momentos de calma, en silencio, sin prisa, sin expectativas grandiosas. Solo abre el corazón y deja que Él haga el resto. Contó además cómo un preso que había sido condenado por crímenes graves escribió una carta al Vaticano diciendo que había comenzado a rezar esa misma oración cada noche. No pedía libertad, no pedía salud, pedía luz interior. No sé si saldré algún día de aquí, escribió el recluso, pero cada vez que la rezo algo se libera por dentro. Ese testimonio fue mencionado por el Papa como ejemplo de que la sanación no es privilegio de unos pocos, que no depende de merecimientos, ni de títulos, ni de condición. Es don, es gracia. Y cuando se pide con verdad, Dios se acerca, no siempre como esperamos, a veces con consuelo, otras veces con aceptación, otras con una fuerza inesperada para seguir caminando. León XIV terminó su reflexión diciendo que la oración que sana no se mide en segundos, sino en sinceridad. Si tu oración dura un instante, pero es honesta, vale más que horas de palabras vacías. Y recordó que incluso el silencio puede ser oración si nace de la entrega. En una época donde la enfermedad genera miedo, ansiedad y aislamiento, el Papa no trajo fórmulas nuevas, trajo memoria espiritual. Volvió a lo esencial, a la plegaria simple, dicha con fe, con humildad, con deseo sincero de luz. Y en esa simplicidad recordó al mundo que el misterio de la sanación no se encuentra solo en los laboratorios ni en los manuales clínicos, sino también, y quizás sobre todo, en el lugar más silencioso del ser humano, su corazón. Cuando se atreve a hablar con Dios, ¿alguna vez has sentido que una oración te tocó de una manera que ningún medicamento pudo? ¿Has vivido o presenciado una sanación física o interior que solo puedes explicar desde la fe? Las palabras del Papa León XIV nos invitan a detenernos, mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué parte de nosotros necesita ser sanada hoy? Nos gustaría conocer tu experiencia, tu reflexión, tu historia. ¿Has rezado alguna vez por alguien enfermo? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué cambió dentro de ti? Tal vez fue paz, tal vez fue fortaleza, tal vez fue un milagro silencioso que solo tú entendiste. Cada experiencia compartida puede ser un faro para otros que hoy están atravesando la oscuridad. Comenta lo que esta oración despertó en ti. Cuéntanos si has sentido alguna vez que Dios te tocó en medio del dolor. No importa si es una historia pequeña o grande, reciente o lejana. A veces, una sola palabra escrita desde el corazón puede convertirse en el consuelo que otro necesita leer. ¿Te ha pasado? ¿Lo has sentido? Queremos escucharte. Esto es Mensajes de la Sede Santa. Hoy compartimos una revelación que ha tocado corazones y ha despertado esperanza en miles de creyentes. En una audiencia privada con fieles, el Papa León XIV pronunció unas palabras que resonaron más allá de los muros del Vaticano. Una oración, breve y poderosa, capaz, según él mismo, de abrir el camino a la sanación del cuerpo, del alma y del espíritu. No se trata de una fórmula mágica ni de superstición, se trata de una invocación sincera, nacida de la fe y fortalecida por el amor divino. Según las palabras del pontífice, esta oración no sustituye a la medicina, pero toca donde la medicina no alcanza, el origen espiritual de muchas dolencias. Cuando el corazón está herido, dijo, el cuerpo lo manifiesta.
Y cuando el alma clama por Dios, el cuerpo responde. El Papa relató cómo esta oración fue transmitida por generaciones de creyentes en silencio, usada por santos, por mártires, por madres que oraban por sus hijos en la enfermedad, por ancianos que pedían paz en su dolor y por personas comunes que no tenían más remedio que la fe. Y entonces la compartió. Señor Jesús, médico del alma y del cuerpo, pon tu mano sobre mi herida. Sopla tu espíritu donde habita el dolor y deja que tu voluntad, que es amor, renueve en mí la salud, la paz y la esperanza. Amén. Silencio absoluto siguió a sus palabras. Muchos lloraron. Otros repitieron la oración en voz baja. Porque más allá de las palabras, el Papa León XIV habló desde la autoridad que solo da la experiencia espiritual, la certeza de que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Explicó después que esta oración no debe usarse con prisa ni con impaciencia, sino con la conciencia de que la sanación comienza cuando el alma se rinde ante la voluntad divina. Dios no siempre quita el dolor, dijo, pero siempre transforma el corazón que se atreve a confiar en medio de él. La oración, dijo el Papa, puede ser repetida con fe ante una enfermedad propia o ajena, en silencio o en voz alta, en soledad o en comunidad. No hay lugar donde Dios no escuche al corazón sincero. También relató cómo, en una visita al Hospital Pediátrico del Vaticano, rezó esta misma oración con una niña que sufría una enfermedad terminal. Ella no pidió curación, recordó el Papa, pidió paz. Y al día siguiente, su madre me dijo que había dormido por primera vez sin miedo. Papa León XIV recordó que los milagros no siempre vienen como los esperamos. A veces, la sanación más profunda no es la del cuerpo, sino la del resentimiento, del miedo, de la desesperanza. Y cuando el alma sana, el cuerpo muchas veces le sigue. En un mundo herido por enfermedades físicas y espirituales, donde el miedo y el dolor tocan a todas las familias, este mensaje no es una promesa vacía, sino una invitación a volver al origen de toda vida, al encuentro personal con el Cristo que sana, no con estruendo, sino con ternura. Y así, en tiempos donde tantos buscan respuestas, el Papa León XIV no ofreció un dogma, sino una plegaria. Una puerta abierta para todo aquel que aún cree que la fe puede mover lo que la lógica no comprende, porque en el misterio del dolor también habita la gracia, y quien ora con fe nunca queda igual. Durante una de sus homilías más íntimas y conmovedoras, el Papa León XIV se refirió a una dimensión de la fe que suele quedar en segundo plano en tiempos de crisis: la capacidad del espíritu para abrir camino a la sanación. No habló de ciencia médica, ni de curanderismo, ni de fórmulas esotéricas. Habló del poder de la oración cuando brota del corazón que confía, incluso en medio del dolor más profundo. Hay enfermedades que comienzan en el cuerpo, dijo con tono sereno, pero también hay heridas que nacen en el alma y terminan manifestándose en la carne, y a esas heridas solo Dios puede tocarlas sin dañarlas. Fue entonces cuando, con un gesto pausado, compartió una oración que, según sus propias palabras, ha acompañado a generaciones de creyentes que nunca dejaron de confiar, aun cuando todo parecía perdido. El pontífice no leyó la oración desde un texto oficial, la pronunció como quien revela algo sagrado, antiguo, íntimo. Explicó que la había recibido años atrás de un monje en los Andes peruanos durante su labor pastoral como misionero. El monje, ya anciano, le dijo: «Esta oración no la encontrarás en libros. Vive en las personas que oran sin que nadie las vea». Y añadió: «No la reces para que ocurra un milagro. Reza para que Dios te muestre qué parte de ti ya está lista para sanar». Después de recitarla, el Papa no buscó aplausos ni respuestas inmediatas. Guardó silencio. Cerró los ojos y dejó que el peso de esas palabras hiciera su trabajo. Habló luego de cómo la oración, cuando nace de la humildad y no de la exigencia, se convierte en bálsamo. No es una fórmula mágica, pero sí una llave invisible que abre puertas que ni siquiera sabíamos que estaban cerradas. Narró cómo, en distintas visitas pastorales, había escuchado testimonios de personas gravemente enfermas que no experimentaron una cura física inmediata, pero sí un despertar interior. Personas que dejaron de temer hasta la muerte, que sanaron relaciones rotas, que encontraron sentido en medio del sufrimiento. Y concluyó: la sanación más profunda no siempre es la que se ve, es la que reconcilia el alma con la vida. Durante ese mismo encuentro, el Papa León XIV dirigió unas palabras especiales a quienes cuidan de los enfermos, a los que acompañan con discreción, con ternura, con cansancio acumulado. Les dijo:
Ustedes también necesitan sanación, porque cuidar desgasta, porque amar al que sufre sin poder aliviarlo hiere. Pero no están solos, Dios también toca al que acompaña. Y pidió que esa misma oración fuera rezada no solo por quienes padecen enfermedad, sino también por los que la abrazan en otros. El mensaje no quedó ahí, también habló del perdón como forma de curación. A veces, la enfermedad se instala donde el rencor echó raíces, no siempre, pero a veces. Y cuando uno perdona, el alma respira y el cuerpo también lo nota. Estas palabras no fueron una afirmación médica, sino una observación pastoral, nacida de años escuchando a personas que al reconciliarse con su historia, comenzaban a recuperar algo de su fuerza. León XIV insistió en que el cuerpo y el alma no son enemigos, son aliados. El cuerpo grita lo que el alma calla, y cuando el alma habla con Dios, el cuerpo escucha. Por eso, recomendó rezar la oración en momentos de calma, en silencio, sin prisa, sin expectativas grandiosas. Solo abre el corazón y deja que Él haga el resto. Contó además cómo un preso que había sido condenado por crímenes graves escribió una carta al Vaticano diciendo que había comenzado a rezar esa misma oración cada noche. No pedía libertad, no pedía salud, pedía luz interior. No sé si saldré algún día de aquí, escribió el recluso, pero cada vez que la rezo, algo se libera por dentro. Ese testimonio fue mencionado por el Papa como ejemplo de que la sanación no es privilegio de unos pocos, que no depende de merecimientos, ni de títulos, ni de condición. Es don, es gracia. Y cuando se pide con verdad, Dios se acerca, no siempre como esperamos, a veces con consuelo, otras veces con aceptación, otras con una fuerza inesperada para seguir caminando. León XIV terminó su reflexión diciendo que la oración que sana no se mide en segundos, sino en sinceridad. Si tu oración dura un instante, pero es honesta, vale más que horas de palabras vacías. Y recordó que incluso el silencio puede ser oración si nace de la entrega. En una época donde la enfermedad genera miedo, ansiedad y aislamiento, el Papa no trajo fórmulas nuevas, trajo memoria espiritual. Volvió a lo esencial, a la plegaria simple, dicha con fe, con humildad, con deseo sincero de luz. Y en esa simplicidad recordó al mundo que el misterio de la sanación no se encuentra solo en los laboratorios ni en los manuales clínicos, sino también, y quizás sobre todo, en el lugar más silencioso del ser humano, su corazón. Cuando se atreve a hablar con Dios, ¿alguna vez has sentido que una oración te tocó de una manera que ningún medicamento pudo? ¿Has vivido o presenciado una sanación física o interior que solo puedes explicar desde la fe? Las palabras del Papa León XIV nos invitan a detenernos, mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué parte de nosotros necesita ser sanada hoy? Nos gustaría conocer tu experiencia, tu reflexión, tu historia. ¿Has rezado alguna vez por alguien enfermo? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué cambió dentro de ti? Tal vez fue paz, tal vez fue fortaleza, tal vez fue un milagro silencioso que solo tú entendiste. Cada experiencia compartida puede ser un faro para otros que hoy están atravesando la oscuridad. Comenta lo que esta oración despertó en ti. Cuéntanos si has sentido alguna vez que Dios te tocó en medio del dolor. No importa si es una historia pequeña o grande, reciente o lejana. A veces, una sola palabra escrita desde el corazón puede convertirse en el consuelo que otro necesita leer. ¿Te ha pasado? ¿Lo has sentido? Queremos escucharte. Esto es Mensajes de la Sede Santa. Hoy compartimos una revelación que ha tocado corazones y ha despertado esperanza en miles de creyentes. En una audiencia privada con fieles, el Papa León XIV pronunció unas palabras que resonaron más allá de los muros del Vaticano. Una oración, breve y poderosa, capaz, según él mismo, de abrir el camino a la sanación del cuerpo, del alma y del espíritu. No se trata de una fórmula mágica ni de superstición, se trata de una invocación sincera, nacida de la fe y fortalecida por el amor divino. Según las palabras del pontífice, esta oración no sustituye a la medicina, pero toca donde la medicina no alcanza, el origen espiritual de muchas dolencias. Cuando el corazón está herido, dijo, el cuerpo lo manifiesta, y cuando el alma clama por Dios, el cuerpo responde. El Papa relató cómo esta oración fue transmitida por generaciones de creyentes en silencio, usada por santos, por mártires, por madres que oraban por sus hijos en la enfermedad, por ancianos que pedían paz en su dolor y por personas comunes que no tenían más remedio que la fe. Y entonces la compartió. Señor Jesús, médico del alma y del cuerpo, pon tu mano sobre mi herida.
sopla tu espíritu donde habita el dolor, y deja que tu voluntad, que es amor, renueve en mí la salud, la paz y la esperanza. Amén. Silencio absoluto siguió a sus palabras. Muchos lloraron. Otros repitieron la oración en voz baja. Porque más allá de las palabras, el Papa León XIV habló desde la autoridad que solo da la experiencia espiritual, la certeza de que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Explicó después que esta oración no debe usarse con prisa ni con impaciencia, sino con la conciencia de que la sanación comienza cuando el alma se rinde ante la voluntad divina. Dios no siempre quita el dolor, dijo, pero siempre transforma el corazón que se atreve a confiar en medio de él. La oración, dijo el Papa, puede ser repetida con fe ante una enfermedad propia o ajena, en silencio o en voz alta, en soledad o en comunidad. No hay lugar donde Dios no escuche al corazón sincero. También relató cómo, en una visita al Hospital Pediátrico del Vaticano, rezó esta misma oración con una niña que sufría una enfermedad terminal. Ella no pidió curación, recordó el Papa, pidió paz. Y al día siguiente, su madre me dijo que había dormido por primera vez sin miedo. Papa León XIV recordó que los milagros no siempre vienen como los esperamos. A veces, la sanación más profunda no es la del cuerpo, sino la del resentimiento, del miedo, de la desesperanza. Y cuando el alma sana, el cuerpo muchas veces le sigue. En un mundo herido por enfermedades físicas y espirituales, donde el miedo y el dolor tocan a todas las familias, este mensaje no es una promesa vacía, sino una invitación a volver al origen de toda vida, al encuentro personal con el Cristo que sana, no con estruendo, sino con ternura. Y así, en tiempos donde tantos buscan respuestas, el Papa León XIV no ofreció un dogma, sino una plegaria. Una puerta abierta para todo aquel que aún cree que la fe puede mover lo que la lógica no comprende, porque en el misterio del dolor también habita la gracia, y quien ora con fe nunca queda igual. Durante una de sus homilías más íntimas y conmovedoras, el Papa León XIV se refirió a una dimensión de la fe que suele quedar en segundo plano en tiempos de crisis, la capacidad del espíritu para abrir camino a la sanación. No habló de ciencia médica, ni de curanderismo, ni de fórmulas esotéricas. Habló del poder de la oración cuando brota del corazón que confía, incluso en medio del dolor más profundo. Hay enfermedades que comienzan en el cuerpo, dijo con tono sereno, pero también hay heridas que nacen en el alma y terminan manifestándose en la carne, y a esas heridas solo Dios puede tocarlas sin dañarlas. Fue entonces cuando, con un gesto pausado, compartió una oración que, según sus propias palabras, ha acompañado a generaciones de creyentes que nunca dejaron de confiar, aun cuando todo parecía perdido. El pontífice no leyó la oración desde un texto oficial, la pronunció como quien revela algo sagrado, antiguo, íntimo. Explicó que la había recibido años atrás de un monje en los Andes peruanos durante su labor pastoral como misionero. El monje, ya anciano, le dijo: «Esta oración no la encontrarás en libros. Vive en las personas que oran sin que nadie las vea». Y añadió: «No la reces para que ocurra un milagro. Reza para que Dios te muestre qué parte de ti ya está lista para sanar». Después de recitarla, el Papa no buscó aplausos ni respuestas inmediatas. Guardó silencio, cerró los ojos y dejó que el peso de esas palabras hiciera su trabajo. Habló luego de cómo la oración, cuando nace de la humildad y no de la exigencia, se convierte en bálsamo. No es una fórmula mágica, pero sí una llave invisible que abre puertas que ni siquiera sabíamos que estaban cerradas. Narró cómo, en distintas visitas pastorales, había escuchado testimonios de personas gravemente enfermas que no experimentaron una cura física inmediata, pero sí un despertar interior. Personas que dejaron de temer hasta la muerte, que sanaron relaciones rotas, que encontraron sentido en medio del sufrimiento. Y concluyó: «La sanación más profunda no siempre es la que se ve, es la que reconcilia el alma con la vida». Durante ese mismo encuentro, el Papa León XIV dirigió unas palabras especiales a quienes cuidan de los enfermos, a los que acompañan con discreción, con ternura, con cansancio acumulado. Les dijo: «Ustedes también necesitan sanación, porque cuidar desgasta, porque amar al que sufre sin poder aliviarlo hiere. Pero no están solos, Dios también toca al que acompaña». Y pidió que esa misma oración fuera rezada no solo por quienes padecen enfermedad, sino también por los que la abrazan en otros. El mensaje no quedó ahí, también habló del perdón como forma de curación.
A veces, la enfermedad se instala donde el rencor echó raíces. No siempre, pero a veces. Y cuando uno perdona, el alma respira y el cuerpo también lo nota. Estas palabras no fueron una afirmación médica, sino una observación pastoral, nacida de años escuchando a personas que al reconciliarse con su historia, comenzaban a recuperar algo de su fuerza. León XIV insistió en que el cuerpo y el alma no son enemigos, son aliados. El cuerpo grita lo que el alma calla, y cuando el alma habla con Dios, el cuerpo escucha. Por eso, recomendó rezar la oración en momentos de calma, en silencio, sin prisa, sin expectativas grandiosas. Solo abre el corazón y deja que Él haga el resto. Contó además cómo un preso que había sido condenado por crímenes graves escribió una carta al Vaticano diciendo que había comenzado a rezar esa misma oración cada noche. No pedía libertad, no pedía salud, pedía luz interior. No sé si saldré algún día de aquí, escribió el recluso, pero cada vez que la rezo, algo se libera por dentro. Ese testimonio fue mencionado por el Papa como ejemplo de que la sanación no es privilegio de unos pocos, que no depende de merecimientos, ni de títulos, ni de condición. Es don, es gracia. Y cuando se pide con verdad, Dios se acerca, no siempre como esperamos, a veces con consuelo, otras veces con aceptación, otras con una fuerza inesperada para seguir caminando. León XIV terminó su reflexión diciendo que la oración que sana no se mide en segundos, sino en sinceridad. Si tu oración dura un instante, pero es honesta, vale más que horas de palabras vacías. Y recordó que incluso el silencio puede ser oración si nace de la entrega. En una época donde la enfermedad genera miedo, ansiedad y aislamiento, el Papa no trajo fórmulas nuevas, trajo memoria espiritual. Volvió a lo esencial, a la plegaria simple, dicha con fe, con humildad, con deseo sincero de luz. Y en esa simplicidad recordó al mundo que el misterio de la sanación no se encuentra solo en los laboratorios ni en los manuales clínicos, sino también, y quizás sobre todo, en el lugar más silencioso del ser humano, su corazón. Cuando se atreve a hablar con Dios, ¿alguna vez has sentido que una oración te tocó de una manera que ningún medicamento pudo? ¿Has vivido o presenciado una sanación física o interior que solo puedes explicar desde la fe? Las palabras del Papa León XIV nos invitan a detenernos, mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué parte de nosotros necesita ser sanada hoy? Nos gustaría conocer tu experiencia, tu reflexión, tu historia. ¿Has rezado alguna vez por alguien enfermo? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué cambió dentro de ti? Tal vez fue paz, tal vez fue fortaleza, tal vez fue un milagro silencioso que solo tú entendiste. Cada experiencia compartida puede ser un faro para otros que hoy están atravesando la oscuridad. Comenta lo que esta oración despertó en ti. Cuéntanos si has sentido alguna vez que Dios te tocó en medio del dolor. No importa si es una historia pequeña o grande, reciente o lejana. A veces, una sola palabra escrita desde el corazón puede convertirse en el consuelo que otro necesita leer. ¿Te ha pasado? ¿Lo has sentido? Queremos escucharte. Esto es Mensajes de la Sede Santa. Hoy compartimos una revelación que ha tocado corazones y ha despertado esperanza en miles de creyentes. En una audiencia privada con fieles, el Papa León XIV pronunció unas palabras que resonaron más allá de los muros del Vaticano. Una oración, breve y poderosa, capaz, según él mismo, de abrir el camino a la sanación del cuerpo, del alma y del espíritu. No se trata de una fórmula mágica ni de superstición, se trata de una invocación sincera, nacida de la fe y fortalecida por el amor divino. Según las palabras del pontífice, esta oración no sustituye a la medicina, pero toca donde la medicina no alcanza, el origen espiritual de muchas dolencias. Cuando el corazón está herido, dijo, el cuerpo lo manifiesta, y cuando el alma clama por Dios, el cuerpo responde. El Papa relató cómo esta oración fue transmitida por generaciones de creyentes en silencio, usada por santos, por mártires, por madres que oraban por sus hijos en la enfermedad, por ancianos que pedían paz en su dolor y por personas comunes que no tenían más remedio que la fe. Y entonces la compartió. Señor Jesús, médico del alma y del cuerpo, pon tu mano sobre mi herida. Sopla tu espíritu donde habita el dolor y deja que tu voluntad, que es amor, renueve en mí la salud, la paz y la esperanza. Amén. Silencio absoluto siguió a sus palabras. Muchos lloraron. Otros repitieron la oración en voz baja. Porque más allá de las palabras, el Papa León XIV habló desde la autoridad que solo da la experiencia espiritual.
la certeza de que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Explicó después que esta oración no debe usarse con prisa ni con impaciencia, sino con la conciencia de que la sanación comienza cuando el alma se rinde ante la voluntad divina. Dios no siempre quita el dolor, dijo, pero siempre transforma el corazón que se atreve a confiar en medio de él. La oración, dijo el Papa, puede ser repetida con fe ante una enfermedad propia o ajena, en silencio o en voz alta, en soledad o en comunidad. No hay lugar donde Dios no escuche al corazón sincero. También relató cómo, en una visita al Hospital Pediátrico del Vaticano, rezó esta misma oración con una niña que sufría una enfermedad terminal. Ella no pidió curación, recordó el Papa, pidió paz. Y al día siguiente, su madre me dijo que había dormido por primera vez sin miedo. Papa León XIV recordó que los milagros no siempre vienen como los esperamos. A veces, la sanación más profunda no es la del cuerpo, sino la del resentimiento, del miedo, de la desesperanza. Y cuando el alma sana, el cuerpo muchas veces le sigue. En un mundo herido por enfermedades físicas y espirituales, donde el miedo y el dolor tocan a todas las familias, este mensaje no es una promesa vacía, sino una invitación a volver al origen de toda vida, al encuentro personal con el Cristo que sana, no con estruendo, sino con ternura. Y así, en tiempos donde tantos buscan respuestas, el Papa León XIV no ofreció un dogma, sino una plegaria. Una puerta abierta para todo aquel que aún cree que la fe puede mover lo que la lógica no comprende, porque en el misterio del dolor también habita la gracia, y quien ora con fe nunca queda igual. Durante una de sus homilías más íntimas y conmovedoras, el Papa León XIV se refirió a una dimensión de la fe que suele quedar en segundo plano en tiempos de crisis: la capacidad del Espíritu para abrir camino a la sanación. No habló de ciencia médica, ni de curanderismo, ni de fórmulas esotéricas. Habló del poder de la oración cuando brota del corazón que confía, incluso en medio del dolor más profundo. Hay enfermedades que comienzan en el cuerpo, dijo con tono sereno, pero también hay heridas que nacen en el alma y terminan manifestándose en la carne, y a esas heridas solo Dios puede tocarlas sin dañarlas. Fue entonces cuando, con un gesto pausado, compartió una oración que, según sus propias palabras, ha acompañado a generaciones de creyentes que nunca dejaron de confiar, aun cuando todo parecía perdido. El pontífice no leyó la oración desde un texto oficial, la pronunció como quien revela algo sagrado, antiguo, íntimo. Explicó que la había recibido años atrás de un monje en los Andes peruanos, durante su labor pastoral como misionero. El monje, ya anciano, le dijo: «Esta oración no la encontrarás en libros. Vive en las personas que oran sin que nadie las vea». Y añadió: «No la reces para que ocurra un milagro. Reza para que Dios te muestre qué parte de ti ya está lista para sanar». Después de recitarla, el Papa no buscó aplausos ni respuestas inmediatas. Guardó silencio, cerró los ojos y dejó que el peso de esas palabras hiciera su trabajo. Habló luego de cómo la oración, cuando nace de la humildad y no de la exigencia, se convierte en bálsamo. No es una fórmula mágica, pero sí una llave invisible que abre puertas que ni siquiera sabíamos que estaban cerradas. Narró cómo, en distintas visitas pastorales, había escuchado testimonios de personas gravemente enfermas que no experimentaron una cura física inmediata, pero sí un despertar interior. Personas que dejaron de temer hasta la muerte, que sanaron relaciones rotas, que encontraron sentido en medio del sufrimiento. Y concluyó: «La sanación más profunda no siempre es la que se ve, es la que reconcilia el alma con la vida». Durante ese mismo encuentro, el Papa León XIV dirigió unas palabras especiales a quienes cuidan de los enfermos, a los que acompañan con discreción, con ternura, con cansancio acumulado. Les dijo: «Ustedes también necesitan sanación, porque cuidar desgasta, porque amar al que sufre sin poder aliviarlo hiere. Pero no están solos, Dios también toca al que acompaña». Y pidió que esa misma oración fuera rezada no solo por quienes padecen enfermedad, sino también por los que la abrazan en otros. El mensaje no quedó ahí, también habló del perdón como forma de curación. A veces, la enfermedad se instala donde el rencor echó raíces, no siempre, pero a veces. Y cuando uno perdona, el alma respira y el cuerpo también lo nota. Estas palabras no fueron una afirmación médica, sino una observación pastoral, nacida de años escuchando a personas que, al reconciliarse con su historia, comenzaban a recuperar algo de su fuerza. León XIV insistió en que el cuerpo y el alma no son enemigos,
son aliados. El cuerpo grita lo que el alma calla, y cuando el alma habla con Dios, el cuerpo escucha. Por eso, recomendó rezar la oración en momentos de calma, en silencio, sin prisa, sin expectativas grandiosas. Solo abre el corazón y deja que Él haga el resto. Contó además cómo un preso que había sido condenado por crímenes graves escribió una carta al Vaticano diciendo que había comenzado a rezar esa misma oración cada noche. No pedía libertad, no pedía salud, pedía luz interior. No sé si saldré algún día de aquí, escribió el recluso, pero cada vez que la rezo, algo se libera por dentro. Ese testimonio fue mencionado por el Papa como ejemplo de que la sanación no es privilegio de unos pocos, que no depende de merecimientos, ni de títulos, ni de condición. Es don, es gracia. Y cuando se pide con verdad, Dios se acerca, no siempre como esperamos, a veces con consuelo, otras veces con aceptación, otras con una fuerza inesperada para seguir caminando. León XIV terminó su reflexión diciendo que la oración que sana no se mide en segundos, sino en sinceridad. Si tu oración dura un instante, pero es honesta, vale más que horas de palabras vacías. Y recordó que incluso el silencio puede ser oración si nace de la entrega. En una época donde la enfermedad genera miedo, ansiedad y aislamiento, el Papa no trajo fórmulas nuevas, trajo memoria espiritual. Volvió a lo esencial, a la plegaria simple, dicha con fe, con humildad, con deseo sincero de luz. Y en esa simplicidad recordó al mundo que el misterio de la sanación no se encuentra solo en los laboratorios ni en los manuales clínicos, sino también, y quizás sobre todo, en el lugar más silencioso del ser humano, su corazón. Cuando se atreve a hablar con Dios, ¿alguna vez has sentido que una oración te tocó de una manera que ningún medicamento pudo? ¿Has vivido o presenciado una sanación física o interior que solo puedes explicar desde la fe? Las palabras del Papa León XIV nos invitan a detenernos, mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué parte de nosotros necesita ser sanada hoy? Nos gustaría conocer tu experiencia, tu reflexión, tu historia. ¿Has rezado alguna vez por alguien enfermo? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué cambió dentro de ti? Tal vez fue paz, tal vez fue fortaleza, tal vez fue un milagro silencioso que solo tú entendiste. Cada experiencia compartida puede ser un faro para otros que hoy están atravesando la oscuridad. Comenta lo que esta oración despertó en ti. Cuéntanos si has sentido alguna vez que Dios te tocó en medio del dolor. No importa si es una historia pequeña o grande, reciente o lejana. A veces, una sola palabra escrita desde el corazón puede convertirse en el consuelo que otro necesita leer. ¿Te ha pasado? ¿Lo has sentido? Queremos escucharte. Esto es Mensajes de la Sede Santa. Hoy compartimos una revelación que ha tocado corazones y ha despertado esperanza en miles de creyentes. En una audiencia privada con fieles, el Papa León XIV pronunció unas palabras que resonaron más allá de los muros del Vaticano. Una oración, breve y poderosa, capaz, según él mismo, de abrir el camino a la sanación del cuerpo, del alma y del espíritu. No se trata de una fórmula mágica ni de superstición, se trata de una invocación sincera, nacida de la fe y fortalecida por el amor divino. Según las palabras del pontífice, esta oración no sustituye a la medicina, pero toca donde la medicina no alcanza, el origen espiritual de muchas dolencias. Cuando el corazón está herido, dijo, el cuerpo lo manifiesta, y cuando el alma clama por Dios, el cuerpo responde. El Papa relató cómo esta oración fue transmitida por generaciones de creyentes en silencio, usada por santos, por mártires, por madres que oraban por sus hijos en la enfermedad, por ancianos que pedían paz en su dolor y por personas comunes que no tenían más remedio que la fe. Y entonces la compartió. Señor Jesús, médico del alma y del cuerpo, pon tu mano sobre mi herida. Sopla tu espíritu donde habita el dolor y deja que tu voluntad, que es amor, renueve en mí la salud, la paz y la esperanza. Amén. Silencio absoluto siguió a sus palabras. Muchos lloraron. Otros repitieron la oración en voz baja. Porque más allá de las palabras, el Papa León XIV habló desde la autoridad que solo da la experiencia espiritual, la certeza de que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Explicó después que esta oración no debe usarse con prisa ni con impaciencia, sino con la conciencia de que la sanación comienza cuando el alma se rinde ante la voluntad divina. Dios no siempre quita el dolor, dijo, pero siempre transforma el corazón que se atreve a confiar en medio de él. La oración, dijo el Papa,
Puede ser repetida con fe ante una enfermedad propia o ajena, en silencio o en voz alta, en soledad o en comunidad. No hay lugar donde Dios no escuche al corazón sincero. También relató cómo, en una visita al Hospital Pediátrico del Vaticano, rezó esta misma oración con una niña que sufría una enfermedad terminal. Ella no pidió curación, recordó el Papa, pidió paz. Y al día siguiente, su madre me dijo que había dormido por primera vez sin miedo. Papa León XIV recordó que los milagros no siempre vienen como los esperamos. A veces, la sanación más profunda no es la del cuerpo, sino la del resentimiento, del miedo, de la desesperanza. Y cuando el alma sana, el cuerpo muchas veces le sigue. En un mundo herido por enfermedades físicas y espirituales, donde el miedo y el dolor tocan a todas las familias, este mensaje no es una promesa vacía, sino una invitación a volver al origen de toda vida, al encuentro personal con el Cristo que sana, no con estruendo, sino con ternura. Y así, en tiempos donde tantos buscan respuestas, el Papa León XIV no ofreció un dogma, sino una plegaria. Una puerta abierta para todo aquel que aún cree que la fe puede mover lo que la lógica no comprende, porque en el misterio del dolor también habita la gracia, y quien ora con fe nunca queda igual. Durante una de sus homilías más íntimas y conmovedoras, el Papa León XIV se refirió a una dimensión de la fe que suele quedar en segundo plano en tiempos de crisis: la capacidad del Espíritu para abrir camino a la sanación. No habló de ciencia médica, ni de curanderismo, ni de fórmulas esotéricas. Habló del poder de la oración cuando brota del corazón que confía, incluso en medio del dolor más profundo. Hay enfermedades que comienzan en el cuerpo, dijo con tono sereno, pero también hay heridas que nacen en el alma y terminan manifestándose en la carne, y a esas heridas solo Dios puede tocarlas sin dañarlas. Fue entonces cuando, con un gesto pausado, compartió una oración que, según sus propias palabras, ha acompañado a generaciones de creyentes que nunca dejaron de confiar, aun cuando todo parecía perdido. El pontífice no leyó la oración desde un texto oficial, la pronunció como quien revela algo sagrado, antiguo, íntimo. Explicó que la había recibido años atrás de un monje en los Andes peruanos durante su labor pastoral como misionero. El monje, ya anciano, le dijo: «Esta oración no la encontrarás en libros. Vive en las personas que oran sin que nadie las vea». Y añadió: «No la reces para que ocurra un milagro. Reza para que Dios te muestre qué parte de ti ya está lista para sanar». Después de recitarla, el Papa no buscó aplausos ni respuestas inmediatas. Guardó silencio, cerró los ojos y dejó que el peso de esas palabras hiciera su trabajo. Habló luego de cómo la oración, cuando nace de la humildad y no de la exigencia, se convierte en bálsamo. No es una fórmula mágica, pero sí una llave invisible que abre puertas que ni siquiera sabíamos que estaban cerradas. Narró cómo, en distintas visitas pastorales, había escuchado testimonios de personas gravemente enfermas que no experimentaron una cura física inmediata, pero sí un despertar interior. Personas que dejaron de temer hasta la muerte, que sanaron relaciones rotas, que encontraron sentido en medio del sufrimiento. Y concluyó: «La sanación más profunda no siempre es la que se ve, es la que reconcilia el alma con la vida». Durante ese mismo encuentro, el Papa León XIV dirigió unas palabras especiales a quienes cuidan de los enfermos, a los que acompañan con discreción, con ternura, con cansancio acumulado. Les dijo: «Ustedes también necesitan sanación, porque cuidar desgasta, porque amar al que sufre sin poder aliviarlo hiere. Pero no están solos, Dios también toca al que acompaña». Y pidió que esa misma oración fuera rezada no solo por quienes padecen enfermedad, sino también por los que la abrazan en otros. El mensaje no quedó ahí, también habló del perdón como forma de curación. A veces, la enfermedad se instala donde el rencor echó raíces, no siempre, pero a veces. Y cuando uno perdona, el alma respira y el cuerpo también lo nota. Estas palabras no fueron una afirmación médica, sino una observación pastoral, nacida de años escuchando a personas que, al reconciliarse con su historia, comenzaban a recuperar algo de su fuerza. León XIV insistió en que el cuerpo y el alma no son enemigos, son aliados. El cuerpo grita lo que el alma calla, y cuando el alma habla con Dios, el cuerpo escucha. Por eso, recomendó rezar la oración en momentos de calma, en silencio, sin prisa, sin expectativas grandiosas. Solo abre el corazón y deja que Él haga el resto.
Contó además cómo un preso que había sido condenado por crímenes graves escribió una carta al Vaticano diciendo que había comenzado a rezar esa misma oración cada noche. No pedía libertad, no pedía salud, pedía luz interior. «No sé si saldré algún día de aquí», escribió el recluso, «pero cada vez que la rezo, algo se libera por dentro». Ese testimonio fue mencionado por el Papa como ejemplo de que la sanación no es privilegio de unos pocos, que no depende de merecimientos, ni de títulos, ni de condición. Es don, es gracia. Y cuando se pide con verdad, Dios se acerca, no siempre como esperamos, a veces con consuelo, otras veces con aceptación, otras con una fuerza inesperada para seguir caminando. León XIV terminó su reflexión diciendo que la oración que sana no se mide en segundos, sino en sinceridad. Si tu oración dura un instante, pero es honesta, vale más que horas de palabras vacías. Y recordó que incluso el silencio puede ser oración si nace de la entrega. En una época donde la enfermedad genera miedo, ansiedad y aislamiento, el Papa no trajo fórmulas nuevas, trajo memoria espiritual. Volvió a lo esencial, a la plegaria simple, dicha con fe, con humildad, con deseo sincero de luz. Y en esa simplicidad recordó al mundo que el misterio de la sanación no se encuentra solo en los laboratorios ni en los manuales clínicos, sino también, y quizás sobre todo, en el lugar más silencioso del ser humano, su corazón. Cuando se atreve a hablar con Dios, ¿alguna vez has sentido que una oración te tocó de una manera que ningún medicamento pudo? ¿Has vivido o presenciado una sanación física o interior que solo puedes explicar desde la fe? Las palabras del Papa León XIV nos invitan a detenernos, mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué parte de nosotros necesita ser sanada hoy? Nos gustaría conocer tu experiencia, tu reflexión, tu historia. ¿Has rezado alguna vez por alguien enfermo? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué cambió dentro de ti? Tal vez fue paz, tal vez fue fortaleza, tal vez fue un milagro silencioso que solo tú entendiste. Cada experiencia compartida puede ser un faro para otros que hoy están atravesando la oscuridad. Comenta lo que esta oración despertó en ti. Cuéntanos si has sentido alguna vez que Dios te tocó en medio del dolor. No importa si es una historia pequeña o grande, reciente o lejana. A veces, una sola palabra escrita desde el corazón puede convertirse en el consuelo que otro necesita leer. ¿Te ha pasado? ¿Lo has sentido? Queremos escucharte. Esto es Mensajes de la Sede Santa. Hoy compartimos una revelación que ha tocado corazones y ha despertado esperanza en miles de creyentes. En una audiencia privada con fieles, el Papa León XIV pronunció unas palabras que resonaron más allá de los muros del Vaticano. Una oración, breve y poderosa, capaz, según él mismo, de abrir el camino a la sanación del cuerpo, del alma y del espíritu. No se trata de una fórmula mágica ni de superstición, se trata de una invocación sincera, nacida de la fe y fortalecida por el amor divino. Según las palabras del pontífice, esta oración no sustituye a la medicina, pero toca donde la medicina no alcanza, el origen espiritual de muchas dolencias. Cuando el corazón está herido, dijo, el cuerpo lo manifiesta, y cuando el alma clama por Dios, el cuerpo responde. El Papa relató cómo esta oración fue transmitida por generaciones de creyentes en silencio, usada por santos, por mártires, por madres que oraban por sus hijos en la enfermedad, por ancianos que pedían paz en su dolor y por personas comunes que no tenían más remedio que la fe. Y entonces la compartió. Señor Jesús, médico del alma y del cuerpo, pon tu mano sobre mi herida. Sopla tu espíritu donde habita el dolor y deja que tu voluntad, que es amor, renueve en mí la salud, la paz y la esperanza. Amén. Silencio absoluto siguió a sus palabras. Muchos lloraron. Otros repitieron la oración en voz baja. Porque más allá de las palabras, el Papa León XIV habló desde la autoridad que solo da la experiencia espiritual, la certeza de que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Explicó después que esta oración no debe usarse con prisa ni con impaciencia, sino con la conciencia de que la sanación comienza cuando el alma se rinde ante la voluntad divina. Dios no siempre quita el dolor, dijo, pero siempre transforma el corazón que se atreve a confiar en medio de él. La oración, dijo el Papa, puede ser repetida con fe ante una enfermedad propia o ajena, en silencio o en voz alta, en soledad o en comunidad. No hay lugar donde Dios no escuche al corazón sincero. También relató cómo, en una visita al Hospital Pediátrico del Vaticano, rezó esta misma oración con una niña que sufría una enfermedad terminal. Ella no pidió curación,
recordó el Papa, pidió paz. Y al día siguiente, su madre me dijo que había dormido por primera vez sin miedo. Papa León XIV recordó que los milagros no siempre vienen como los esperamos. A veces, la sanación más profunda no es la del cuerpo, sino la del resentimiento, del miedo, de la desesperanza. Y cuando el alma sana, el cuerpo muchas veces le sigue. En un mundo herido por enfermedades físicas y espirituales, donde el miedo y el dolor tocan a todas las familias, este mensaje no es una promesa vacía, sino una invitación a volver al origen de toda vida, al encuentro personal con el Cristo que sana, no con estruendo, sino con ternura. Y así, en tiempos donde tantos buscan respuestas, el Papa León XIV no ofreció un dogma, sino una plegaria. Una puerta abierta para todo aquel que aún cree que la fe puede mover lo que la lógica no comprende, porque en el misterio del dolor también habita la gracia, y quien ora con fe nunca queda igual. Durante una de sus homilías más íntimas y conmovedoras, el Papa León XIV se refirió a una dimensión de la fe que suele quedar en segundo plano en tiempos de crisis: la capacidad del espíritu para abrir camino a la sanación. No habló de ciencia médica, ni de curanderismo, ni de fórmulas esotéricas. Habló del poder de la oración cuando brota del corazón que confía, incluso en medio del dolor más profundo. Hay enfermedades que comienzan en el cuerpo, dijo con tono sereno. Pero también hay heridas que nacen en el alma y terminan manifestándose en la carne, y a esas heridas solo Dios puede tocarlas sin dañarlas. Fue entonces cuando, con un gesto pausado, compartió una oración que, según sus propias palabras, ha acompañado a generaciones de creyentes que nunca dejaron de confiar, aun cuando todo parecía perdido. El pontífice no leyó la oración desde un texto oficial, la pronunció como quien revela algo sagrado, antiguo, íntimo. Explicó que la había recibido años atrás de un monje en los Andes peruanos durante su labor pastoral como misionero. El monje, ya anciano, le dijo: «Esta oración no la encontrarás en libros. Vive en las personas que oran sin que nadie las vea». Y añadió: «No la reces para que ocurra un milagro. Reza para que Dios te muestre qué parte de ti ya está lista para sanar». Después de recitarla, el Papa no buscó aplausos ni respuestas inmediatas. Guardó silencio. Cerró los ojos y dejó que el peso de esas palabras hiciera su trabajo. Habló luego de cómo la oración, cuando nace de la humildad y no de la exigencia, se convierte en bálsamo. No es una fórmula mágica, pero sí una llave invisible que abre puertas que ni siquiera sabíamos que estaban cerradas. Narró cómo, en distintas visitas pastorales, había escuchado testimonios de personas gravemente enfermas que no experimentaron una cura física inmediata, pero sí un despertar interior. Personas que dejaron de temer hasta la muerte, que sanaron relaciones rotas, que encontraron sentido en medio del sufrimiento. Y concluyó: la sanación más profunda no siempre es la que se ve, es la que reconcilia el alma con la vida. Durante ese mismo encuentro, el Papa León XIV dirigió unas palabras especiales a quienes cuidan de los enfermos, a los que acompañan con discreción, con ternura, con cansancio acumulado. Les dijo: ustedes también necesitan sanación, porque cuidar desgasta, porque amar al que sufre sin poder aliviarlo hiere. Pero no están solos, Dios también toca al que acompaña. Y pidió que esa misma oración fuera rezada no solo por quienes padecen enfermedad, sino también por los que la abrazan en otros. El mensaje no quedó ahí, también habló del perdón como forma de curación. A veces, la enfermedad se instala donde el rencor echó raíces, no siempre, pero a veces. Y cuando uno perdona, el alma respira y el cuerpo también lo nota. Estas palabras no fueron una afirmación médica, sino una observación pastoral, nacida de años escuchando a personas que al reconciliarse con su historia, comenzaban a recuperar algo de su fuerza. León XIV insistió en que el cuerpo y el alma no son enemigos, son aliados. El cuerpo grita lo que el alma calla, y cuando el alma habla con Dios, el cuerpo escucha. Por eso, recomendó rezar la oración en momentos de calma, en silencio, sin prisa, sin expectativas grandiosas. Solo abre el corazón y deja que Él haga el resto. Contó además cómo un preso que había sido condenado por crímenes graves escribió una carta al Vaticano diciendo que había comenzado a rezar esa misma oración cada noche. No pedía libertad, no pedía salud, pedía luz interior. «No sé si saldré algún día de aquí», escribió el recluso, «pero cada vez que la rezo, algo se libera por dentro». Ese testimonio fue mencionado por el Papa como ejemplo de que la sanación no es privilegio de unos pocos.
que no depende de merecimientos, ni de títulos, ni de condición. Es don, es gracia. Y cuando se pide con verdad, Dios se acerca, no siempre como esperamos, a veces con consuelo, otras veces con aceptación, otras con una fuerza inesperada para seguir caminando. León XIV terminó su reflexión diciendo que la oración que sana no se mide en segundos, sino en sinceridad. Si tu oración dura un instante, pero es honesta, vale más que horas de palabras vacías. Y recordó que incluso el silencio puede ser oración si nace de la entrega. En una época donde la enfermedad genera miedo, ansiedad y aislamiento, el Papa no trajo fórmulas nuevas, trajo memoria espiritual. Volvió a lo esencial, a la plegaria simple, dicha con fe, con humildad, con deseo sincero de luz. Y en esa simplicidad recordó al mundo que el misterio de la sanación no se encuentra solo en los laboratorios ni en los manuales clínicos, sino también, y quizás sobre todo, en el lugar más silencioso del ser humano, su corazón. Cuando se atreve a hablar con Dios, ¿alguna vez has sentido que una oración te tocó de una manera que ningún medicamento pudo? ¿Has vivido o presenciado una sanación física o interior que solo puedes explicar desde la fe? Las palabras del Papa León XIV nos invitan a detenernos, mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué parte de nosotros necesita ser sanada hoy? Nos gustaría conocer tu experiencia, tu reflexión, tu historia. ¿Has rezado alguna vez por alguien enfermo? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué cambió dentro de ti? Tal vez fue paz, tal vez fue fortaleza, tal vez fue un milagro silencioso que solo tú entendiste. Cada experiencia compartida puede ser un faro para otros que hoy están atravesando la oscuridad. Comenta lo que esta oración despertó en ti. Cuéntanos si has sentido alguna vez que Dios te tocó en medio del dolor. No importa si es una historia pequeña o grande, reciente o lejana. A veces, una sola palabra escrita desde el corazón puede convertirse en el consuelo que otro necesita leer. ¿Te ha pasado? ¿Lo has sentido? Queremos escucharte.